La maldición de la bruja de Lancaster, capítulo primero. El viaje del fotógrafo. En el verano de 1921, Henry Kaufman, un fotógrafo aficionado de 36 años, decidió emprender una excursión hacia las montañas agrestes del condado de Berks, en Pensilvania. Había escuchado rumores, apenas susurros, sobre un personaje extraño que los lugareños mencionaban con miedo y condescendencia, la llamada bruja de Lancaster. Para Henry, aquello no pasaba de ser una anécdota pintoresca. Como fotógrafo apasionado por los paisajes y la etnografía, creía que los mitos populares añadían un matiz especial a sus imágenes. Pensaba que quizá, en una suerte de golpe de suerte, lograría capturar la esencia de esa superstición en una placa de vidrio, y con ello provocar la fascinación de los círculos culturales de Reading y Filadelfia. Llevaba consigo su vieja cámara de fuelle, varios portaplacas recubiertos con emulsión de plata, trípodes y filtros de cristal. Caminaba con paso firme, confiado, aunque la humedad del bosque pronto empapó sus botas. El aire olía a resina y a tierra mojada. El crujir de las ramas bajo sus pies era lo único que interrumpía el silencio solemne de la montaña. En el fondo, Henry se sentía un pionero moderno, un hombre capaz de inmortalizar no solo paisajes, sino también los últimos vestigios de un folclore condenado a desaparecer bajo el peso de la industrialización. No obstante, mientras ascendía por un sendero angosto, comenzó a sentir una presencia. Algo en la quietud del bosque lo incomodaba. No era un miedo abierto, sino una sensación de que los árboles lo observaban. Y entonces ocurrió. En un claro entre helechos altos, distinguió la figura de una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con un vestido oscuro que contrastaba con el verdor del entorno. Su silueta parecía fuera de lugar, como arrancada de otro siglo. Henry, excitado por la oportunidad, ajustó su cámara y disparó varias veces. Cada placa debía capturar aquel instante insólito. No buscó acercarse demasiado. Algo en su instinto le dijo que no debía cruzar el límite invisible que lo separaba de aquella mujer. Ella, sin embargo, giró lentamente el rostro y lo miró. Una mirada fija, penetrante, que no parecía provenir de unos ojos humanos, sino de algo más profundo, como si traspasara la carne y escudriñara el alma. Henry tembló. Sin comprender del todo por qué, bajó su cámara y se alejó con pasos apresurados, evitando mirar atrás. Capítulo segundo. Las placas reveladas. De regreso en su hogar, Henry relató lo sucedido a su esposa, Margaret. Lo hizo con voz temblorosa, tratando de reírse de su propio nerviosismo, como si así pudiera despojar de poder a aquella experiencia. Esa misma noche intentó revelar las placas en su cuarto oscuro. Lo que encontró fue desconcertante. La mayoría aparecía borrosa, como si una neblina invisible hubiera cubierto el lente. Las ramas y los arbustos se distinguían, pero la figura femenina se deshacía en sombras confusas. Sin embargo, había 2 o 3 imágenes en las que la silueta era nítida. Y en ellas, la mujer no parecía un simple sujeto retratado. Su postura, su gesto, la intensidad de su mirada transmitían una fuerza inquietante. Henry sintió un mareo, como si la mujer siguiera allí, observándolo desde dentro de la fotografía. Esa noche le dijo a Margaret que se sentía débil, con un peso extraño en el pecho. Decidió acostarse temprano. Nunca volvió a despertar. Los médicos locales atribuyeron su muerte a un fallo cardíaco repentino. Margaret, devastada, no supo qué hacer con las pertenencias de su marido. Durante meses dejó las placas guardadas en una caja, incapaz de enfrentarse a ellas. Pero el recuerdo de aquella extraña historia la perseguía. Una tarde, incapaz de resistir más, Margaret decidió completar el revelado de las placas restantes. Lo que encontró la dejó sin aliento.
En varias fotografías, la mujer del claro aparecía de manera más definida. Su rostro, sin ser del todo visible, transmitía un gesto de poder oscuro, como si supiera exactamente que estaba siendo observada. Lo más perturbador era la sensación de movimiento. En una de las imágenes parecía haberse acercado más a la cámara, aunque Henry jamás mencionó haber cambiado de posición. Margaret comprendió que estaba frente a algo que escapaba a toda lógica. El miedo la llevó a encerrar las fotografías en un baúl, convencida de que había algo maldito en ellas. Capítulo 3. El rumor se expande. Con el tiempo, las imágenes comenzaron a circular. Un pariente curioso, al visitar a Margaret, descubrió las placas y las mostró en una exposición amateur en Reading. Allí surgieron las primeras leyendas modernas. Se decía que las fotos contenían la prueba definitiva de la existencia de la llamada Bruja de Lancaster. Los ancianos del condado afirmaban que esa figura había sido vista desde hacía más de 100 años, rondando en los bosques, apareciendo y desapareciendo en momentos de tragedia. Algunos la describían como una partera que había pactado con fuerzas oscuras, otros como una mujer despechada que regresó de la tumba para atormentar a quienes osaran invadir su territorio. Pronto, la historia se mezcló con desapariciones inexplicables de excursionistas y cazadores. Cada vez que alguien se internaba en las montañas y no volvía, la gente murmuraba que la bruja había reclamado otra víctima.